Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la lectura de la Biblia textual. Continuamos con el Levítico. Capítulo 9. Los sacrificios de Aarón. Llegado el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Nos encontramos al cabo de 7 días de la unción de los sacerdotes. Este fue el tiempo impuesto por Yahvé para que la consagración de los sacerdotes fuera totalmente efectiva. Nos encontramos entonces ya en el inicio de la nueva etapa de Aarón y sus hijos como sacerdotes del templo. Y dijo a Aarón: toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero para holocausto sin defecto, y hazlos aproximar ante Yahvé. Fuimos testigos en el capítulo anterior de un sacrificio igual por el pecado, aunque la diferencia es que aquel se produjo en el primer día de estos 7 de la consagración. Y la diferencia más importante es que aquel lo llevó a cabo Moisés. Él era el único en poder hacer esto. ¿Por qué? Porque era el único a quien Yahvé reconocía como igual. Una vez consagrados, Aarón, como sumo pontífice, queda igualado a Moisés y a Yahvé. Como la consagración ha sido efectiva, ahora ya ostenta la categoría para ofrecer él mismo el sacrificio por el pecado. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad de entre las cabras un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero añales y sin defecto para el holocausto. Cuidado, porque a partir del capítulo anterior, esto de que hable ante los hijos de Israel ya no nos lo podemos imaginar como que habla ante el pueblo, sino ante sus representantes, esa asamblea de elegidos, los privilegiados. Seguramente serán estos los encargados de conseguir esto que se les pide de manos o de propiedad de sus iguales hasta ahora. Y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz que inmolar ante Yahvé, así una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Yahvé se aparecerá a vosotros. Pues este versículo lo que me da es muchísima esperanza y deseos de que ojalá se cumpla lo que aquí dice. Porque después de leer el Génesis desde el principio, continuar con el Éxodo sin saltarnos ni un solo versículo y llevando ya casi la mitad del Levítico, siendo benevolente, tengo que confesar que continúo tan agnóstico como cuando empecé. Así que considero esta una de las últimas oportunidades que tiene Yahvé para convencerme de su existencia y de lo divino de este texto. Llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la asamblea se acercó y permaneció en pie en la presencia de Yahvé. Aquí, según leemos en este versículo, parece que la asamblea ya se encuentra enfrente de Yahvé. Tenemos que entender que ya ha hecho su aparición. Yo opino que no, que se refiere a Aarón, al que a partir de ahora ellos reconocerán como Yahvé. Me da la sensación de que a Moisés ya no lo volverán a ver jamás en persona, al menos a reconocerlo como tal. Ahora, el máximo representante de Dios en la tierra es Aarón, el sumo sacerdote, el que viste el efod y el pectoral que confirma el pacto con los hijos de Israel. Y Moisés dijo: esta es la palabra que Yahvé ha ordenado que hagáis para que la gloria de Yahvé se os aparezca. Y fijaos qué lío, porque aquí habla Moisés al pueblo. Como Aarón está presente, yo me tengo que imaginar que sí, que es Charlton Heston el que se ha dignado a dirigirle la palabra a esta asamblea. Ya valoré en el capítulo anterior esta posibilidad como excepción, un acto con un efecto demoledor, porque les otorgaba una categoría irrefutable a estos de la asamblea que habían sido depositarios del mensaje de Dios. Si realmente es Charlton Heston, entonces sí que cuadraría que ellos estuvieran enfrente de Yahvé, porque ese es a quien representa. Pero además él mismo les está diciendo que si hacen lo que él les aconseja, serán testigos de la gloria de Yahvé. ¿Qué otro Yahvé puede estar por encima de Charlton Heston? Pues únicamente ese Dios que vive más allá de los cielos.
el que nos habló con voz de trueno desde la montaña del Sinaí. Luego Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y prepara tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo, y haz luego la ofrenda del pueblo, y ofrece expiación por él, tal como ordenó Yahvé. Moisés en esta primera ceremonia oficial de Aarón le guía en los pasos del ritual. Deberá repetir lo que hizo él 8 días antes. Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado correspondiente a él mismo. Así es como Yahvé ordena que se expíen los pecados. Los hijos de Aarón le acercaron la sangre y mojando su dedo en la sangre, tocó los cuernos del altar y el resto de la sangre la derramó al pie del altar. Ese ritual tan desconocido y silenciado por los creyentes de esta religión y que en cambio tan claramente descrito leemos aquí. Después hizo quemar sobre el altar la grasa, los riñones y la grasa del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como Yahvé había ordenado a Moisés. Comprobamos que lo único que va a cambiar de este ritual es quien ejerce. Pero la carne y la piel los quemó a fuego fuera del campamento, en aquel lugar que ya nos ha especificado varias veces, sagrado, que también depositan allí la ceniza. Seguidamente degolló el holocausto y los hijos de Aarón le acercaron la sangre, la cual salpicó en derredor sobre el altar. Aprovecho para recordar también que entendimos en el capítulo anterior que cada día habría holocaustos para que estos sacerdotes pudieran comer en territorio sagrado. En ningún momento hemos leído ninguna instrucción de si se debe lavar el altar. Según lo leído, el altar ya es un altar de sangre. Después le acercaron el holocausto, trozo por trozo, con la cabeza, y los hizo quemar sobre el altar. Esto, para quien haya acudido aquí por primera vez, puede comprobar que es el ritual de consagración. Lo hemos leído en 2 ocasiones ya, en el Éxodo las instrucciones de cómo hacerlo y en el capítulo anterior justo nos relató el momento en que se llevó a cabo este rito. Lavó también las entrañas y las patas y los hizo quemar con el holocausto en el altar. Ninguna novedad de momento. Luego hizo acercar la ofrenda del pueblo y tomando el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló y como el primero lo ofreció por el pecado. El primero representaba el pecado personal, el de Aarón, el del sumo sacerdote. También lo hizo Moisés. Todo el mundo peca excepto ese Dios al que no podemos ver, ese ente superior. Tanto Moisés como Aarón son sus imágenes en la tierra, una especie de encarnaciones. Tienen la misma categoría que él, la primera santísima Trinidad de la historia. Ahora, como máximo responsable de toda esta nación, él acepta la culpa del pueblo y por ellos hará esta expiación. Él, a la vez que Yahvé, también es Israel. Después ofreció el holocausto e hizo según la ordenanza. Pues tal y como os decía anteriormente, esta ordenanza son las instrucciones que leímos que Yahvé le daba a Moisés en el monte Sinaí, en el Éxodo. Presentó asimismo la ofrenda vegetal y llenando su mano la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Efectivamente, comprobamos también en el primer día de la consagración que estas ofrendas vegetales también formaban parte de este ritual. Después degolló el novillo y el carnero como sacrificio de ofrendas de paz por el pueblo, y los hijos de Aarón le acercaron la sangre que él roció sobre el altar en derredor. Exactamente el mismo ritual, con la intención que decía al principio del capítulo, de que el pueblo confirme que Aarón ya sustituye a Moisés. Y las grasas del novillo y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las vísceras y los riñones y la grasa del hígado, todas partes conocidas ya por todos nosotros también. Las pusieron con las grasas de los pechos e hizo consumir las grasas sobre el altar.
La grasa arde y la grasa desprende aromas deliciosos, sobre todo para aquellos que están hambrientos de carne. Pero los pechos y la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida ante la presencia de Yahvé, tal como Moisés había ordenado. Fijaos qué baile de nombres en este versículo, cómo los iguala uno a otro. Quien mece es Aarón ante la presencia de Yahvé. Aarón ya es Yahvé en sí mismo. Yahvé es todo aquello sagrado, pero en presencia de Aarón, que es el sumo sacerdote, no puede haber nada más sagrado, únicamente aquel que le puede ordenar a él, Moisés. Hasta ahora leíamos que quien ordenaba era Yahvé. Moisés ya tiene la categoría de este. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado, por el holocausto y por las ofrendas de paz. Pues, ¿qué imagen nos tenemos que hacer en nuestra mente sobre lo que interpretamos en este versículo? Nos está relatando muy detalladamente toda esta ceremonia, paso a paso. En el versículo anterior, Aarón sostenía y mecía ese pecho que yo me imagino sanguinolento ante la presencia de Yahvé, Moisés. Acto seguido dice que alza sus manos, el hombre más importante de esta nación, mostrándome sus manos ensangrentadas. Aunque esto tampoco es así, porque en realidad no las muestra al pueblo, sino a la asamblea. Y Moisés entró con Aarón en la tienda de reunión. Cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria de Yahvé apareció ante todo el pueblo. Veamos por qué este es el versículo en el que se aparece Dios. Nos dice que tanto Moisés como Aarón entran en el tabernáculo, y que es al abandonarlo, al salir de nuevo, cuando esa gloria de Yahvé aparece ante la asamblea, entiendo yo. Veamos de qué trata esta nueva aparición divina. Y de la presencia de Yahvé salió fuego y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Bueno, pues si tenemos mucha fe, podemos creer que esta es la demostración de que Dios hizo presencia ahí. Su poder inconmensurable sirvió para quemar la carne en esa parrilla gigante. Este milagro dice aquí que fue celebrado por todo el pueblo. Si no hubiéramos leído todo lo anterior, pues a lo mejor no tendríamos por qué dudar que esto fuera así. Pero como no es nuestro caso y hemos sido testigos de las múltiples veces que el autor ha tergiversado a su favor los hechos que ya nos había relatado con anterioridad, veo más probable que este versículo sea un acto propagandístico que una descripción de lo sucedido en realidad, cuando somos conscientes de que esta gente debería estar desnuda y hambrienta a la puerta de su tienda en pie hasta que finalice esta ceremonia. Con la duda de qué es lo que pudo haber sucedido realmente y con el agnosticismo intacto, me despido hasta el siguiente capítulo. Un saludo.